Hola, hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este espacio devocional. ¿Cómo están? Vamos a esperarnos a que se conecten algunos de nuestros hermanos. Estamos totalmente en vivo y en directo desde las instalaciones de la Iglesia Bautista Emanuel, acá en Culiacán, Sinaloa. Bienvenidos, mis hermanos, bienvenidos a este tiempo devocional. Ya por ahí aparece una hermana conectada. Es mi linda y hermosa esposa. Bueno, pues pasen la voz, mis hermanos. Díganle a los demás hermanos que ya iniciamos este tiempo devocional. Tal vez no se acuerden, tal vez no se han dado cuenta del tiempo. Pues mándele un mensajito ahí por el WhatsApp. Dígale que ya iniciamos este tiempo devocional a nuestro Dios. Bueno, pues estoy muy contento, hermanos, de estar con ustedes en este devocional. Tuvimos un fin de semana lleno de bendiciones. En la escuela dominical el domingo, recibiendo la enseñanza de parte de nuestro Dios a través de su Biblia, a través de su palabra, en labios de nuestro hermano Jorge Rodríguez. También en el culto dominical de adoración a nuestro Dios. Fue un tiempo de mucha bendición. Gracias a nuestro Dios. Bueno, pues ya es martes el día de hoy. Ya iniciamos esta semana. Espero en nuestro Dios que estén siendo bendecidos de parte de nuestro Dios en esta semana. Ya se conectaron algunos de nuestros hermanos. Por ahí aparece conectado nuestro hermano Luis Elenes. Bienvenido, hermano Luis. Nuestra hermana Pris también por ahí aparece, nuestra hermana Juanita. Gracias a Dios que ya se empiezan a conectar en este tiempo devocional a nuestro Dios. Bueno, pues ¿qué les parece, hermanos? Que para iniciar este tiempo devocional nos ponemos en las benditas manos de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, porque nos permites vivir un día más. Gracias también porque nos permites acercarnos a tu bendita palabra. Y ahora, Señor, que lo hacemos, queremos pedirte de tu bendición, de tu dirección, que Padre Santo, tu Espíritu Santo nos guíe, nos conduzca a toda verdad. Y sobre todas las cosas, que podamos aplicar en nuestra vida diaria lo aprendido el día de hoy. Y que de esta manera, Señor, tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Bueno, les recuerdo que estamos en este espacio devocional, mis hermanos. Estamos en este espacio devocional meditando en la palabra de Dios en el libro de Jueces. Y hoy vamos a abordar el capítulo número 2. Así que les voy a pedir que mantengan su Biblia abierta en este pasaje de la Escritura. Jueces capítulo número 2. Y hoy vamos a ver, hermanos, el devocional que está titulado Desobediencia de Israel, la misericordia de Dios. Por un lado, hermanos, vamos a ver la desobediencia del pueblo de Israel, pero por otro lado vamos a ver la misericordia de Dios. Bueno, Jueces capítulo número 2. Ustedes podrán recordar, hermanos, que se están dando los acontecimientos en donde Dios está permitiendo que el pueblo de Israel ya esté tomando posesión del territorio allá en Canaán, en donde a través de Josué Dios les permitió conquistar la tierra prometida. Y bueno, hoy vamos a ver, hermanos, que ya se está dando el tiempo cuando Josué ya está poniéndose a cuentas con Dios, porque ya se acerca el tiempo de su partida, es decir, el tiempo de su muerte. Y bueno, hoy vamos a ver, hermanos, entonces la desobediencia del pueblo de Israel, pero por otra parte la misericordia de Dios. Y esto nos lleva a la primera pregunta. ¿En qué consistió? ¿Cuál fue la desobediencia de Israel? Bueno, en primer lugar, nosotros vemos que hicieron pacto con los habitantes de Canaán. No derribaron sus altares. Fíjense lo que dice el versículo número 2 del capítulo número 2 de Jueces. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra,
cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Estas palabras, hermanos, son nada más ni nada menos que del ángel del Señor. En el versículo número 1 nosotros vemos que dice: el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Les está recordando, hermanos, el ángel del Señor, que Dios va a cumplir su promesa. Él va a cumplir con lo que les había dicho, que les iba a entregar esa tierra en donde fluye leche y miel, que le había jurado y había hecho pacto a sus antepasados. Ustedes podrán recordar que Dios le había dicho a Moisés que le iba a dar esa tierra. Y bueno, ahora se estaba dando cumplimiento. Dios, hermanos, lo que promete cumple. Pero ahora, hermanos, el ángel del Señor le está diciendo al pueblo de Israel: pero ustedes no hicieron su parte. Ustedes no hicieron con la parte que les tocaba. Les tocaba nada más ni nada menos que no debían de hacer pacto con los moradores de esa tierra. Y ellos no lo habían hecho. Y bueno, nosotros vemos, hermanos, que la generación de Josué sirvió al Señor mientras estuvo vivo Josué y mientras los ancianos también de la época lo estuvieron. Ellos no transmitieron, no enseñaron acerca del Señor Dios de Israel a las nuevas generaciones. La nueva generación, hermanos, no conoció a Dios ni sus obras. Fíjense lo que dice el versículo número 10. Y toda aquella generación tampoco fue reunida, también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a el Señor, y provocaron a ira a el Señor. ¿Por qué esta nueva generación, hermanos, no conoció a Dios y no conoció las obras que había hecho? Pues, hermanos, seguramente fue porque la generación pasada no había hecho su tarea, no había enseñado, no había transmitido, hermanos, acerca del conocimiento ni de las obras de Dios, ni había transmitido, hermanos, la palabra de Dios a la nueva generación. Y por lo tanto, esta nueva generación hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Fíjense lo que dice el versículo número 11. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Sirvieron a los Baales, la nueva generación. Dejaron al Señor, abandonaron al Señor, adoraron a Baal y a Astarot. Esos ídolos, esos dioses con D minúscula, falsos, que en los sacrificios que ofrecían a estos ídolos, a estos dioses falsos, sacrificaban animales, ofrecían comidas rituales, danzas libertinas, se practicaba la prostitución sagrada, y esto hizo provocar a ira a el Señor, como dice el versículo número 13. Y dejaron a el Señor, adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor del Señor, el cual los entregó en manos de robadores. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Por causa de la desobediencia de Israel. Bueno, en los versículos 12 al 14 nosotros podemos ver que Dios se enfureció contra ellos, contra los israelitas. Los entregó en mano de robadores para que los saquearan. Los vendió en manos de sus enemigos. No podían hacerles frente. La mano del Señor estaba en contra de ellos cuando salían a combatir. Ahora el pueblo de Israel, cuando salía a combatir,
la mano del Señor estuvo en contra del pueblo de Israel por causa de su desobediencia. Así que, hermanos, esto nos enseña que Dios está disciplinando a su pueblo. Cuando el pueblo de Dios, hermanos, desobedece, va a venir, hermanos, la disciplina de parte de nuestro Dios. Recordemos, hermanos, las palabras del autor de la carta a los Hebreos, capítulo número 12, versículo número 6, que dice: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Así que, mis hermanos, cuando nosotros como hijos de Dios no le desobedecemos, no hacemos las cosas que Él nos está pidiendo, cuando nos apartamos de Él, cuando vamos en pos de los pecados, de nuestros pecados, cuando vamos en pos de este mundo, hermanos, lo más seguro es que Dios nos va a disciplinar, porque Él nos ama. Y si somos sus hijos, hermanos, Él nos va a azotar, porque Él nos tiene como a sus hijos. Se vieron, hermanos, el pueblo de Israel muy afligidos, se vieron angustiados. Fíjense lo que dice el versículo número 15. Por donde quiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, como el Señor había dicho y como el Señor se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Dios nuestro Señor ya se los había dicho, que si ellos se apartaban de Él, que si ellos no obedecían su palabra, que si ellos iban en pos de ídolos, de dioses, entre comillas, hermanos, con D minúsculas, falsos, hermanos, Dios los iba a abandonar, Dios los iba a disciplinar, Dios, hermanos, iba a tratar con ellos. Bueno, en estos momentos, hermanos, Josué ya había muerto, la nación naciente no tenía, hermanos, un líder que los guiara. En el pasado habían sido guiados, hermanos, por Moisés, por Josué. Así que en estos momentos, entonces, Dios muestra su misericordia, hermanos, y Dios levantó, hermanos, jueces, hermanos, que los libraron de la mano de sus opresores. Fíjense lo que dice el versículo número 16. Y el Señor levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Así que, mis hermanos, nosotros podemos ver que cuando el pueblo, hermanos, no tenía quien los liderara, simple y sencillamente, hermanos, se separaron de Dios, siguieron a otros dioses falsos, a ídolos falsos. Pero parte de esto, hermanos, se debió a que la generación pasada no había transmitido, no había enseñado, hermanos, a nuestro Dios, no les había enseñado, hermanos, quién era Dios, las obras que había hecho Él en el pasado, y no había transmitido la palabra de Dios, es decir, la Torá, la ley. Y estas nuevas generaciones, hermanos, se habían olvidado de Dios, no lo conocían, no sabían de lo que había hecho. Y, hermanos, sabemos las trágicas consecuencias. Nosotros podemos ver en el pasaje que Dios levantó jueces para que ahora los lideraran, para que ahora ellos los guiaran, para que ellos ahora los sacaran de esos pueblos que los estaban oprimiendo, de sus opresores. Pero vemos, hermanos, el relato en este capítulo 2 de Jueces, que cuando Dios levantaba un juez, bueno, el pueblo se arrepentía, volvía, pero después, hermanos, cuando ya este juez moría, entonces ellos volvían a sus malos caminos. Y así sucedía una y otra vez, mis hermanos, una y otra vez. Y usted podrá preguntarse, ¿qué aplicación podemos nosotros tener a través de este pasaje de la Escritura? Déjeme le digo, mi hermano, que la generación que conoció y vio las obras del Señor no transmitieron, no enseñaron la palabra de Dios a las nuevas generaciones. Muy probablemente, hermanos, por eso se desviaron, abandonaron al Señor tras los ídolos, tras los dioses con minúsculas de Canaán. Nosotros encontramos, hermanos, en Deuteronomio capítulo número 6, versículo número 6 y 7,
lo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hermanos, no solamente se trata de transmitir conocimiento, sino de transmitir vida, que lo que hablamos lo vivamos. Lo podemos ver, hermanos, en el Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en este mundo, cuando eligió a sus 12 apóstoles, a sus 12 discípulos, no solamente les transmitió, hermanos, el conocimiento, sino les puso por ejemplo, con el ejemplo, con su propia vida, cuando les decía que deberían de amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, es porque el Señor Jesucristo les estaba mostrando ese amor hacia su Padre Celestial. Cuando Cristo les enseñaba y les decía que deberían de perdonar a aquellas personas que les ofendían, no solamente se los enseñaba en conocimiento o en letra, sino se los enseñaba, hermanos, con el ejemplo. ¿Cuántas veces nosotros vemos que hubo mucha gente que ofendió al Señor? Y ahí mismo, hermanos, estando en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo les puso, por ejemplo, diciéndole a su Padre Celestial: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es mejor, hermanos, es mejor transmitirle a las nuevas generaciones la palabra de nuestro Dios, no solamente, hermanos, en la letra, sino a través de nuestra propia vida, hermanos. Así que esto nos enseña, hermanos, a que debemos de ser congruentes. La importancia, esto nos lleva a la importancia, hermanos, de que debemos de tener como familias en la fe, familias, hermanos, cristianas, nuestro tiempo devocional familiar. Algo, hermanos, que se ha perdido en este tiempo, cuando a veces dejamos, hermanos, a las nuevas generaciones que lo hagan ellos. Pero, hermanos, nuestra responsabilidad como padres es tener ese tiempo familiar devocional. Debemos, hermanos, apartar un tiempo exclusivamente, hermanos, para como familia pasar un tiempo en la lectura y en la meditación de la palabra de Dios. Un tiempo devocional como familia debemos de tener. Debemos de leer, debemos meditar en la palabra. Sé, hermanos, que en estos tiempos, cuando todos estamos tan ocupados, los demás miembros de la familia muchas de las veces no coincidimos con nuestros horarios, pero debemos, hermanos, apartar este tiempo familiar, donde cada uno de los miembros debemos de apartar ese tiempo para exclusivamente, hermanos, estar meditando, estudiando en la palabra de Dios, orar juntos. Es un buen tiempo para compartir nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras luchas, que los demás miembros de la familia, mis hermanos, se den cuenta que nosotros también somos de carne y hueso y que también pasamos por luchas y que necesitamos del apoyo de los demás miembros de nuestra familia para que estén orando por nosotros. Debemos, hermanos, platicar, compartir, necesitamos pasar tiempo de calidad, mis hermanos, conocernos más. Claro que también, hermanos, esto nos lleva a que después de que hagamos todo esto, pasar un tiempo, hermanos, como familia, divirtiéndonos, jugando juntos, tal vez ver una película juntos, jugar un juego de mesa, qué sé yo, hermanos, para que ese tiempo, hermanos, lo aprovechemos al máximo. Pero también, hermanos, aplicar lo que dice Dios en su palabra. Es decir, debemos de ser congruentes con lo que nosotros enseñamos, con lo que nosotros decimos. Y esto, hermanos, funciona en cuestión de prioridades. Si nuestra prioridad, si nosotros decimos que nuestra prioridad número uno es Dios, que nuestros hijos, que nuestra familia verdaderamente vea que esto es una realidad. Que cuando ellos, hermanos, nos vean a nosotros pasar tiempo con nuestro Dios, al estudiar y meditar en su palabra,
que cuando nosotros pasamos tiempo con Dios en la oración, que nos encuentren los demás miembros de nuestra familia orando, que nos encuentren de rodillas, pasando tiempo con nuestro Dios, que las decisiones que tomamos en nuestra familia, primero la consultemos con Dios en un tiempo de oración, para que cuando nosotros le digamos a nuestros hijos, ora al Señor, ellos ya lo hayan visto en nuestra vida. Que cuando nosotros le digamos a nuestros hijos, estudia tu Biblia, medita en ella, es porque ya nos han visto a nosotros también leer la Biblia y meditar en ella. Recuerdo, hermanos, la enseñanza que nos dieron a nosotros allá en el seminario, que las prioridades, hermanos, que debemos de tener nosotros, en nuestro caso, si somos casados, en primer lugar es Dios. En segundo lugar es nuestra pareja, nuestra esposa, nuestro esposo. Después vienen nuestros hijos, es decir, la familia. Después viene el ministerio y el trabajo. Y la pregunta que yo tengo para ti el día de hoy es, ¿Dios ocupa el primer lugar en tu vida? Pero no solamente quiero que lo digas, sino que lo analices y que veas que si realmente Dios está ocupando el primer lugar en tu vida, o es alguna otra persona o alguna otra actividad. Pudiera ser tu trabajo, pudiera ser tu negocio, pudiera ser la esposa, pudieran ser los hijos, pudiera ser la diversión. Pero yo te invito a que hoy tú pongas en orden esas prioridades y que tu prioridad número uno sea Dios. Que nada ocupe ese lugar, que nada ni nadie ocupe el lugar de Dios en tu vida. Que Él sea el número uno, que pases tiempo con Él, para que Él te ayude en la vida diaria. Y que eso lo transmitas a las nuevas generaciones, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Porque de esa manera, cuando nosotros obedecemos, déjame te digo que Dios va a traer bendición a nuestra vida. Pero si nosotros no lo hacemos, si nosotros desobedecemos, déjame te digo que Dios va a traer disciplina a nuestra vida, como lo está haciendo, como lo hizo en este capítulo número 2 con su pueblo Israel. Y bueno, la decisión es tuya. Si tú quieres bendición, sé obediente y transmite el conocimiento de Dios a las nuevas generaciones, es decir, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pero si tú no quieres eso, entonces no se lo transmitas. Y lo más seguro es que tus hijos y tus nietos abandonen el camino del Señor. Pero mi oración a Dios es que cada uno de nosotros asumamos con responsabilidad la parte que a nosotros nos toca. Que nosotros le podamos transmitir a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos el conocimiento, el temor de Dios y nuestra fe en nuestro Señor. Hagámoslo, mis hermanos. Los invito a que lo hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra dice que todo lo que se escribió en la Biblia es para nuestra enseñanza y nuestra edificación. Y hoy, Padre Santo, aprendimos. Tú nos dijiste, tú nos hablaste y nos muestras, Señor, que debemos de transmitirle tu conocimiento, que debemos de transmitirle tus obras portentosas, que debemos de transmitir nuestra fe y tu palabra bendita a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Ayúdanos a poderlo hacer no solamente en la letra, sino en los hechos, que podamos vivir tu palabra, Señor, que podamos ser libros abiertos para nuestros hijos y nuestros nietos. Ayúdanos, Señor. Esto solamente lo podemos hacer cuando nos entregamos a ti, cuando ponemos la fe en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Padre. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre bendito de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, por estar con nosotros en esta transmisión. Les damos gracias porque si están ustedes aquí, le doy gracias a Dios, es porque Dios puso esa necesidad en sus corazones. Recordemos que mañana es miércoles, mañana vamos a tener el culto de oración. Mándenos sus peticiones de oración a través de esta página. En esta transmisión, mándenos un mensajito, nosotros lo vamos a anotar y vamos a estar orando por ti y por tu familia. Iglesia Bautista Emanuel, acá en Culiacán, Sinaloa,
mándenos sus peticiones de oración en el grupo de WhatsApp de la iglesia para estar orando por ustedes. Cuídense mucho, mis hermanos. Nos vemos el día de mañana en el culto de oración en punto de las 7:30 de la noche. Hasta luego, mis hermanos.